Expo Agroalimentaria Guanajuato 2017. Te esperamos del 14 al 17 de noviembre en Irapuato, Guanajuato. Seguimos innovando. Ven a conocer las nuevas tecnologías, los pabellones internacionales, demostración de maquinaria, invernaderos implementados y la demostración de cultivo de arándanos. Ven y visítanos en nuestro sitio expoagrogto.com y regístrate en línea. Los saluda el doctor Valeriano Fuentes López y les doy la bienvenida al programa No Tu Salud. El día de hoy tenemos como invitado nuevamente, ya que nos ha acompañado en varias ocasiones, al doctor Gesen Salmerón Gómez. Él es neurólogo pediatra, es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hizo pediatría en el Hospital Infantil de Morelia, hizo su especialidad en neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México, para lo cual pues le agradezco que haya aceptado venir nuevamente a platicar de un tema muy interesante como es las pseudocrisis convulsivas. Muchas gracias, doctor Gesen, por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, doctor, gracias por la invitación y sé que estamos aquí. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esto. ¿Qué son las pseudocrisis convulsivas? Bueno, este término se ha acotado debido a que hay una gran cantidad de manifestaciones de las crisis convulsivas como tal. Las crisis convulsivas pueden ser tan sutiles como un parpadeo, pueden ser la sensación de hormigueo en alguna extremidad, incluso en algunos casos hasta un dolor abdominal, ¿sí? O las que son, o que nosotros vemos de alguna manera pues muy dramáticas, como son las donde se cae el paciente, se pone tónico o incrementa el tono, se pone duro, se pone con su coloración azulada o morada en la boca, que es la cianosis. Y debido a esto y a la necesidad de hacer un escrutinio adecuado de si realmente son crisis o no, es que ya se hizo un apartado que realmente es pseudocrisis o trastornos paroxísticos no epilépticos, que es decir, que son aquel grupo de eventos que se presentan generalmente de forma brusca, en donde puede haber o no alteración del estado de alerta, se acompañan o no de síntomas motores, síntomas vegetativos o en algunos de los casos hasta síntomas psicógenos. Entonces, es por eso que se hizo esta acotación. ¿Con qué finalidad? Pues de establecer de manera adecuada el diagnóstico para la epilepsia principalmente. Yo creo que es algo muy importante, ya que a veces incluso al propio médico, el pediatra, cuesta trabajo porque a veces llegan y oiga, es que mi hijo hace estos movimientos o hace otro tipo de pestañeo, no sé, alguna cosa de ese tipo, que a veces se queda uno que de veras será una crisis convulsiva o no será. Entonces por eso hay a veces la dificultad de hacer el diagnóstico. ¿Y qué tan frecuente es este tipo de movimientos o situaciones? Bueno, se estima que no hay una literatura bien definida, sin embargo hay un rango entre un 20 a un 35% de las personas que tienen el diagnóstico de epilepsia no lo son. Es un trastorno paroxístico no epiléptico. Aquí el detalle es que no es que el medicamento o el uso del medicamento durante un tiempo prolongado le vaya a generar algún problema al paciente, pero desgraciadamente por las cuestiones socioculturales, el hecho de dar un diagnóstico o sobrediagnosticar cualquier índole, independientemente de sea epiléptico o no epiléptico, pues puede generar un estigma y puede afectar la calidad de vida del individuo, ¿no? El hecho de decir que convulsiona sin realmente serlo, pues puede generar un conflicto familiar de manera importante o psicológico de manera importante sin realmente serlo. Es realmente a lo que va enfocado este apartado, ¿no? ¿En quién es más frecuente esto? ¿Y a qué edad se presenta más frecuentemente? Fíjense que los trastornos paroxísticos no epilépticos tienen diferentes grupos etarios. Hay de los 0 a los 3 años, en la etapa preescolar, el escolar, el adolescente, incluso el adulto, ¿no? Estos no hay una definición estricta que determine que sea más frecuente en varones o en mujeres. Depende del grupo etario. Por poner un ejemplo, en los niños de 0 a 3 años, pues lo más frecuente es el espasmo del sollozo, ¿no? Que es cuando el niño llora, se pone moradito, pierde el estado de alerta y en algunos casos, cuando es un grado 4, pues puede presentar realmente crisis convulsivas. Y realmente aquí no hay una estadística que diga que predomine más en varones que en mujeres. Pero las crisis psicógenas o las pseudocrisis son muy frecuentes en el paciente adolescente y
y en este caso sí es más frecuente en mujeres que en varones. O sea, depende realmente del grupo etario y del tipo de trastorno paroxístico epiléptico, porque son muchos, o sea, son bastantes los que engloba esta agrupación, ¿no? En ese sentido. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de problemas? Bueno, hay múltiples causas. Si hablamos, bueno, estamos platicando ahorita del espasmo ansioso, el grupo etario que es de los 0 a los 3 años, generalmente se debe a alteraciones hipóxicas, ¿no? La falta de regulación en el sistema cardiorrespiratorio para la cuestión de la hipoxia, ¿no? Hay alteraciones... A ver, un momentito ahí. Me gustaría que aunaras más sobre eso del espasmo ansioso, porque es muy frecuente esto. Entonces, incluso las conductas que tienen que hacer los papás para tratar de que se suspenda ese tipo de cosas. ¿Qué es? A ver. Bueno, miren, yo creo que aquí hay que definir un detalle también muy importante. Una crisis convulsiva, ambos tienen una característica en común. Las dos condiciones son abruptas, son inesperadas, vamos a decirlo de alguna manera. Son en el trastorno paroxístico no epiléptico o en la pseudocrisis, son de breve duración y recuperan inmediatamente su condición normal o habitual, a comparación de una crisis convulsiva en donde puede tener una duración un poquito más prolongada y la recuperación del paciente puede también ser un poquito más tardada, el periodo posictal que nosotros denominamos, ¿no? Puede durar hasta 30, 45 minutos un paciente en recuperar su estado normal, vamos a llamarlo así. En el espasmo ansioso una de las características es que se presenta en el cianótico o en el morado, que es uno de los más frecuentes, posterior al llanto, a un berreo. Entonces el niño empieza a llorar, a llorar, a llorar. Lo que hace es que el centro cardiorrespiratorio tiene mayor afinidad hacia el dióxido de carbono que hacia el oxígeno. Entonces esto hace que no haya una adecuada transmisión de la información y lo que hace es que el paciente inhala de manera, pues, vamos a decirle, pues exagerada, por decirlo de alguna manera, y mantiene unos altos niveles de oxígeno que a comparación de los del dióxido de carbono pues se depletan. Entonces hasta que se va realizando lo que es el intercambio gaseoso se incrementan los niveles de dióxido de carbono, ya se está poniendo moradito en este caso el niño y ya después manda la información al centro cardiorrespiratorio y es cuando ya exhala el paciente este contenido de aire. Nunca en este caso del espasmo ansioso el niño lo hace exhalando, siempre es inhalando, no llora, toma el aire y es cuando se empieza a poner moradito. Entonces aquí tiene que ver que la regulación de los osmoreceptores a nivel carotidio y la información que se transmite a través de ellos a nivel del centro cardiorrespiratorio en el bulbo raquídeo o en el tallo cerebral se bloquean. Entonces al haber este bloqueo genera esto. Es rápido, no genera ninguna otra condición agravada y siempre tiene el antecedente de un evento favorecido por el llanto. Ese es en el cianótico. En el pálido generalmente se debe a un dolor, a un trauma. Recuerdo mucho, un niño iba caminando, le pegan con el columpio, le pegan en la cabeza, cae, se queda completamente pálido con pérdida del tono. Dura 30, 40 segundos, pues claro, ¿no? Genera mucha angustia por parte de los papás y posterior a ello recuperan el estado de alerta sin ninguna eventualidad. Claro, con el golpe, ¿verdad? Pero sin ninguna otra condición agregada, ¿no? Si eso es otra eventualidad. Bueno, vamos a hacer nuestra primera causa y continuamos con este tema interesante del día de hoy. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Expo Agroalimentaria Guanajuato 2017. Te esperamos del 14 al 17 de noviembre en Irapuato, Guanajuato. Seguimos innovando. Ven a conocer las nuevas tecnologías, los pabellones internacionales, demostración de maquinaria, invernaderos implementados y la demostración de cultivo de arándanos. Ven y visítanos en nuestro sitio expoagrogto.com y regístrate en línea. Continuamos. Recuerden, el tema del día de hoy es pseudocrisis convulsiva y nos acompaña nuevamente el doctor Gessen Salmerón Gómez. Doctor, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en el segmento anterior, acerca de las causas. ¿Qué otras causas pueden ocasionar este tipo de problemas?
Bueno, también tenemos, dentro de los trastornos motores, tenemos alteraciones a nivel de ciertas estructuras cerebrales, como los ganglios basales, que pueden darnos ciertos temblores, nos pueden dar mioclonías, que son una contracción súbita de un cierto grupo muscular, nos pueden dar distonías, que es una contracción súbita de músculos tanto agonistas como antagonistas, nos puede dar corea, que también es un movimiento oscilatorio generalmente rápido de lo que viene siendo partes distales del cuerpo, y estas características, bueno, se pierden en el sueño. Tenemos también otras alteraciones como pueden ser las cardíacas o hipóxicas, que también están relacionadas, como puede ser el síncope febril, o sea el desmayo o el desmayo asociado a fiebre. También tenemos alteraciones metabólicas, que pueden ser disminución de la glucosa o hipoglucemia. Es que el pacientito no desayunó muy bien, se va a hacer alguna actividad que requiera un consumo pues de energía de alguna manera mayor a lo habitual, baja las reservas y eso hace que se desmaye, que también pudiera ser otro de los factores. Tenemos las psiquiátricas, las personas que alucinan, ven cosas o imaginan condiciones, ¿no? Tenemos las psicológicas, que en estas tienen que ver la imitación de algunas pseudocrisis, las rabietas. Tenemos también alteraciones en el trastorno del sueño, como vienen siendo las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, el síndrome de piernas inquietas, por mencionar algunos de ellos, el síndrome de hipersomnia, etcétera, y principalmente son de los que podemos tener. Igual también tenemos los vegetativos, que son donde bajo alguna condición no se transmite de manera adecuada la información y tenemos alteraciones en la regulación de la temperatura, palpitaciones, sudoraciones, cambios en la coloración, disminución de las resistencias vasculares, que se traduce en hipotensión, y pues esto hace que no llegue la cantidad de sangre suficiente a nivel cerebral, y esto haga que también tengamos algún desmayo o síncope. Eso es. Entonces, ya comentaste algo sobre esto. Entonces, para dejarlo así bien claro, la diferencia clínica de una pseudocrisis con una crisis convulsiva, ¿cuál sería? Bueno, miren, ambas comparten una condición elemental. Ambas tienen una disfunción cerebral, es decir, que el cerebrito funciona mediante la transmisión de información y en este caso ambas no transmiten de manera adecuada la información, pero a diferencia de una crisis convulsiva, es que la transmisión eléctrica de la información es muy exagerada, ¿sí? Es una descarga eléctrica neuronal, pues de alguna manera muy exagerada, una sobreexcitación neuronal. En cambio, en la pseudocrisis no tenemos esto, es decir, no llega la información a donde no tiene que llegar. Otra diferencia a comparar es que comentábamos que las crisis convulsivas no te avisan, se presentan de manera súbita, se presentan tanto en el sueño como en la vigilia. Uno puede estar haciendo alguna actividad y presentarse sin previo aviso. Hay algunas auras epilépticas que nosotros llamamos que ya el paciente ya conoce que le va a dar la crisis, ¿no? Como alteraciones del estado de ánimo, que esté muy somnoliento o que esté muy irritable, y dicen los papás, híjole, ya anda malito, como que le va a dar la crisis, por ponerlo, pero ya es un paciente que se conoce, vaya. Generalmente como no da no nos avisa la crisis convulsiva, siempre o se acompañan en ocasiones de algunos traumas. El niño ya se cayó, ya se golpeó, o fue tan intenso que tuvo algún accidente asociado a la crisis, ¿no? Y comentábamos que el periodo de recuperación pues es más tardío. Generalmente el periodo post-ictal o posterior a la crisis anda durando entre 10 hasta 30 minutos, 45, incluso hasta más tiempo, dependiendo de la característica de la crisis. En cambio, una pseudocrisis te avisa, te orienta, te dice, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, me siento un poquito mareado, o me siento mal, me siento bien, siento que me falta el aire, o sea, te avisa. Entonces, generalmente, un paciente que tiene un trastorno de estas características no tiene un trauma y siempre lo previene de que va a acontecer alguna situación. Clínicamente, pues bueno, pueden ser diversas, pero la recuperación del paciente es inmediata. O sea, el paciente generalmente se restituye sin ningún problema, ¿no? Y no deja ninguna otra condición. Entonces, realmente esas son las características globales, vamos a decirlo, ¿Y en relación con lo del sueño? En relación con lo del sueño, las crisis convulsivas se presentan generalmente al inicio del sueño o al despertar, son las más frecuentes en ese sentido.
Sin embargo, en los trastornos del sueño, pues aquí depende si son de aquellos trastornos en los cuales se tienen que ver para iniciar el sueño o mantener el sueño. Depende en esa relación. Es un poco complicado de alguna manera cuando es en cuestión del sueño, porque desgraciadamente nosotros como papás pues no estamos a un lado de los niños, ¿verdad? Y el vigilarlos pues genera un poquito de dificultad, y a su vez es escasa en ocasiones la información que nosotros llegamos a tener. Pero una de las características es que pues, el niño está dormido y se despierta llorando, ¿no? O escuchamos que el niño hace sonidos guturales porque pues está con la crisis convulsiva que no lo deja respirar con eso. Y posterior a ello, pues bueno, le duele la cabeza, tiene sensación de náuseas, está irritable, en algunas ocasiones pueden tener mareo, y realmente se duerme a los 30, 45 minutos después de haber presentado el evento. Okay. Entonces, pues, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ahora, ¿cómo se diagnostica esto? ¿Existe algún estudio donde se pueda hacer la diferenciación? Claro, hoy en día tenemos ya a nuestro favor pues múltiples estudios. El principal pues es el videoelectroencefalograma. El videoelectro nos permite tener la captura de forma sincrónica con lo que es el gráfico electroencefalográfico, así va. Y eso nos permite de alguna manera determinar si este tipo de movimientos tienen una correlación eléctrica a nivel cerebral. Entonces es la herramienta que nosotros tenemos más de la mano, y realmente es la que nos descarta o nos confirma que tengamos algún proceso convulsivo en ese sentido. Y por supuesto la historia clínica, ver qué factores pudiera haber sido lo que lo desencadenó, cómo se presentó. Yo a veces les digo mucho la característica de los ojos. Mucha gente dice en el desmayo los ojos están parcialmente abiertos y dicen que están que se ven en blanco, ¿no? Pero en una crisis convulsiva generalmente se contraen los músculos elevadores del párpado, y esto hace que tenga una apertura ocular más amplia, con una fijación de la mirada, con una dilatación pupilar, que claro, en un principio, pues si uno no es médico, pues difícilmente lo puede asociar, ¿no? Pero son detalles que a veces difícilmente pueden pasar desapercibidos, ¿no? Pero la historia clínica es lo más importante. A su vez, cuánto dura, de qué manera se presenta. Nosotros les decimos, ya mire, o si tenemos la duda por alguna condición, yo sé que no es fácil el poder estar ahí, el manejo de las emociones, el evitar que vaya a haber algún accidente o alguna condición agregada. Entonces lo que le decimos es que si hay alguna tercera persona o alguien que nos pueda auxiliar, pues que grabe el evento, ¿no? Que grabe de qué manera se está presentando, porque en este caso pues la imagen a nosotros nos da muchísima información. No es lo mismo que el ojito se vaya hacia el lado derecho que hacia arriba, que hacia el lado izquierdo, porque eso nos orienta en algunas ocasiones en dónde está el foco, ¿no? El cómo se recupera, el que le hablan, etcétera, ¿no? Pero realmente es la historia clínica, es hacer una buena anamnesis de los diferentes signos o síntomas que nos está presentando el paciente, y con ello determinarlo auxiliándonos con el estudio del video electroencefalograma. Okay. Bueno, hacemos nuestro segundo corte y regresamos. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Expo Agroalimentaria Guanajuato 2017. Te esperamos del 14 al 17 de noviembre en Irapuato, Guanajuato. Seguimos innovando. Ven a conocer las nuevas tecnologías, los pabellones internacionales, demostración de maquinaria, invernaderos implementados y la demostración de cultivo de arándanos. Ven y visítanos en nuestro sitio expoagrogto.com y regístrate en línea. Continuamos. Doctor Gessen, ¿cuál es el manejo de este tipo de pacientes con problemas de una pseudocrisis? Bueno, antes que nada, pues bueno, tenemos que determinar realmente el diagnóstico, ¿no? Hacer todo lo que ya habíamos comentado, la historia clínica, el estudio del videoelectro, que es lo ideal, y posterior a ello definirlo de acuerdo a la característica del trastorno paroxístico no epiléptico. En este caso sabemos que el espasmo del sollozo pues realmente no requieren de un tratamiento, a menos de que sea un grado 4, o sea que sí convulsione. En el caso de los pacientes
preescolares, que puede haber datos hasta como de onanismo, ¿no? que son donde el paciente tiene la autogratificación y tienden a hacer balancines, y creo que nada más se le autolimita, por un ejemplo, o los pacientes que tienen, un ejemplo en la etapa puede ser también preescolar, escolar, manerismos, como el paciente del trastorno del espectro autista, pues bueno, darle tratamiento para ello. Si estamos hablando del adolescente que está cursando con algún factor psicológico, emocional importante, pues bueno, tratar de darle un ansiolítico, un antidepresivo. Si está presentando disautonomías, que eso también se presenta muy frecuentemente entre el escolar y el adolescente, pues bueno, que lo valore el servicio de cardiología, que esa parte también es importante, y de acuerdo a ella determinar si requiere de algún medicamento que nos ayude a que estos descargas adrenérgicas se bloqueen, un beta-2 adrenérgico y un ansiolítico también, porque también pueden ir desencadenados por ambos factores. Si es un trastorno del sueño, pues generar mejores hábitos del sueño, tratar de que se duerma temprano, que no cene pesado, que haga alguna actividad física antes de dormirse, que esté con la luz apagada, que no con adminículos electrónicos para que no tengamos ningún otro problema, la tele apagada, que el ambiente de la recámara pues sea cálido en la medida de lo posible, ¿no? Por poner un ejemplo, no debe de haber luces encendidas. Y de alguna manera, si tiene algún trastorno motor importante como disautonomías, mioclonías, temblores, pues ya enfocado a cada uno de ellos, darles su tratamiento de manera particular. Un temblor esencial, por ejemplo, que se presenta en pacientes adolescentes en etapas ya casi llegando a la adultez, pues también se les da ciertos tratamientos, ¿no? Se les llega a dar betas-2 agonistas como la clonidina, se les puede dar metoprolol, etcétera, ¿no? Va a depender de cada uno del grupo etario, y va a depender también, por supuesto, de la manifestación clínica principal, ¿no? Si es rabietas, por poner un ejemplo, que se presenta, pues bueno, un modulador de conducta y una orientación psicológica, por poner bajo esa condición, ¿no? Si es un paciente que tiene narcolepsia y que durante el día pues está con ensoñaciones es que está con periodos en los cuales se pierden, pensamos que son ausencias, pues le tenemos que dar tratamiento para que durante el día esté despierto y en la noche pues realmente se duerma, que es el modafinilo, ¿no? En el sentido mediodal. Eso es. ¿Y qué recomendaciones tú le darías a los padres de familia? Yo creo que es donde ven que sus hijos tienen algún tipo de situación de la que has hablado. ¿Qué recomendación tú le darías? Bueno, aquí el detalle más importante es no dejarlo pasar. O sea, yo creo que aquí el hecho de que nosotros como papás, y con el compromiso que tenemos en la salud de nuestros niños, independientemente de esta condición, cualquier otra condición, pues no se debe dejar pasar, porque aunque yo puedo recibir comentarios de terceras personas, el vecino, la prima, la cuñada, la abuelita y demás, debemos de nosotros corroborar que no haya ningún problema agregado. Se me ocurre en este momento, ¿no? El paciente que tiene espasmo del sollozo, nosotros debemos de corroborar que no tenga problemas de anemia. Entonces, la manifestación de la anemia, en este caso, no es ninguna otra alteración más que el espasmo del sollozo. Entonces, hay que darle tratamiento para la anemia de este paciente, ¿no? ¿Qué quiero transmitir con esto? Que aunque pudieran ser muy inocuos o aparentemente no generar ningún compromiso mayor, pueden tener como respaldo bajo esa condición alguna condición de gravedad, probablemente no de compromiso de vida, pero sí de funcionalidad, puesto que ya nos están generando una alteración. Entonces la recomendación más clara y más directa pues es que acudan con su médico pediatra o con su médico de confianza. Yo en lo particular siempre sugiero que sea el médico pediatra, porque pues es el médico especialista en el área, ¿verdad? Es quien tiene toda la experiencia, toda la capacitación y todo el aprendizaje para poder enfocarlo. Y si tenemos duda ante la condición, es mejor dar tratamiento. Si tenemos la duda de que si será crisis o no será crisis, es mejor dar tratamiento, se hace todo el protocolo, y si no fue crisis, se quita el medicamento, no pasa absolutamente nada. Hoy en día tenemos medicamentos que son muy inocuos, que no generan ningún problema agregado, y que realmente por tomarlo 10, 15 días, hasta un mes, 2 meses, claro, con su respectiva vigilancia, no genera ningún problema en lo que nosotros vamos haciendo todo el protocolo para descartar alguna alteración agregada. Estoy hablando de fármacos antiepilépticos, ¿verdad? Pudieran ser algún otro tipo de fármacos. Si pues vemos que es la rabieta y la rabieta da una secuencia de eventos, pues se le da un modulador de conducta o se le manda al área psicológica para que de alguna manera se le oriente. Si no mejora, pues bueno, ya se buscarán otras alternativas. Pero ante la duda, más vale en estos casos sí dar tratamiento, derivar. O sea, si consideramos nosotros que bueno, que esto requiere de una vigilancia más especializada,
derivar y hacer trabajo en equipo, todos, papá, médico pediatra, en su caso neurólogos, pediatras, tener una adecuada comunicación para tampoco no sobrediagnosticar, que es a lo que nosotros llegamos, no dar nada más por dar, sino si tenemos la duda es preferible dar a conciencia y con la finalidad de hacer todo el protocolo, y si no, pues bueno, mejor establecerlo de una manera más neutra, en el sentido de ver las condiciones y ir haciendo el protocolo. Digo, cualquiera de las dos vertientes es correcta, no hay ningún problema, ¿no?, en ese sentido, pero lo ideal es la vigilancia, la comunicación con su médico pediatra, que eso es muy muy importante, y si es necesario, pues que se derive y se haga todo el protocolo. Muy bien, y si alguien quisiera consultarte, ¿dónde te encuentras? ¿Teléfonos? Bueno, yo estoy en el Hospital Los Ángeles, es el consultorio número 6, está en la Escuela Médico Militar 244, interior 6, el teléfono es 624-6155, y pues en las redes sociales, que es en Salmerón Gómez, que es como me pueden encontrar en el Facebook, ahí hay información también de manera importante sobre algunos tips del área neurológica, y pues ahí estamos para servirles. Muy bien, bueno, pues nada más nos queda agradecer nuevamente la presencia del doctor Gessen Salmerón para esta plática que esperemos sea de utilidad. Recuerden, estamos en nuestra página www.notos.com.mx, o como ya comentó, en todas las redes sociales. Búsquenos y si les interesa, compártanlo, lo único que va a haber gente que sí le pueda servir. Así que bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias.